Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Raúl Rivera y gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestro podcast Poder, Riqueza y Felicidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como cada martes. Y bueno, hoy, por cierto, antes de arrancar, te platico, hoy vamos a hablar de los acuerdos y cómo los acuerdos empiezan a darle forma a nuestra realidad, a nuestro entorno, a los resultados que estamos teniendo tú y yo el día de hoy. Entonces, un tema muy, muy interesante, pero antes de entrar en materia, si me puedes ayudar compartiendo rápidamente en los comentarios desde dónde estás viendo esta transmisión, desde qué ciudad, si estás dentro de la República Mexicana, si nos acompañas en alguna otra parte del mundo, si nos puedes compartir rápidamente, eso nos va a ayudar muchísimo. Y también si nos puedes ayudar compartiendo, estás viendo la transmisión en vivo, si estás viendo la transmisión a través de la repetición, escribe en vivo o escribe repetición, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, de regreso al tema, ¿no? El día de hoy, los acuerdos y cómo los acuerdos empiezan a moldear, cómo le dan forma a nuestra realidad, cómo le dan forma a nuestras relaciones y evidentemente a nuestro estilo de vida y los resultados que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Pero bueno, antes de entrar en materia, quizás lo primero que deberíamos de hablar es definir un poco a qué nos referimos o qué significa esto de estar de acuerdo. Hay una frase que, por cierto, muy probablemente hayas escuchado varias ocasiones esta frase que dice, la realidad se crea por acuerdo. Pero, ¿qué es el acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando suena esto de los acuerdos? El acuerdo es básicamente la habilidad de concordar con otra persona, ¿no? La habilidad de estar en sintonía, en armonía con sus puntos de vista, con sus opiniones o quizás con cierta información. Pero entonces lo que es muy interesante es entender el proceso, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando tú, yo o cualquier otra persona está de acuerdo con alguien más, ahí empieza el acto mental de concordar con esa opinión, concordar con ese punto de vista. Y cuando estás de acuerdo con otra persona o sus puntos de vista, sus ideas, sus opiniones, ahí lo que estás haciendo es creando la realidad. O sea, acuérdate, la realidad se crea por acuerdo. En el momento que tú estás de acuerdo, en el momento que tú estás pues concordando con alguien más, con las ideas de alguien más, con las opiniones de alguien más, con los puntos de vista de alguien más, ahí empiezas tú a darle forma o crear pues una realidad compartida. Pero lo que es muy importante y la razón por la cual estoy pues transmitiendo estas ideas el día de hoy es que eso es algo que sucede todos los días, pero no necesariamente las personas están verdaderamente inspeccionando, siendo verdaderamente conscientes de las ideas, las opiniones, los puntos de vista y verdaderamente evaluando si están de acuerdo con ello o no. Muchas veces esto se hace de manera involuntaria, de una manera no inspeccionada, de una manera no consciente, pero en el momento que tú estás de acuerdo con algo o con alguien, sea consciente o inconscientemente, el resultado es el mismo. Tú estás creando tu realidad y obviamente tu entorno, y muchas veces lo que termina sucediendo es que es una realidad co-creada, ¿no? Un entorno compartido. Entonces, la realidad, que es el resultado de estar de acuerdo, no necesariamente es la verdad. Mira, un ejemplo de lo anterior, si nos remontamos ya hace cientos de años, había una realidad en el mundo, ¿no? Esta realidad compartida de que la Tierra era plana, ¿no? O el mundo era plano. Y mientras existió ese acuerdo, pues obviamente eso limitaba muchísimo, pues la navegación, el comercio, o sea, era una realidad compartida, pero no necesariamente era la verdad. Obviamente se carecían de las herramientas, de los conocimientos, ¿no? De toda la información y herramientas que cuenta el mundo moderno el día de hoy, en donde pues existe otra realidad, ¿no? La realidad de que pues, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, ¿no? Un mundo esférico. Pero de la misma manera en la que a veces tomamos observaciones incorrectas y al entrar en observaciones incorrectas caemos en decisiones incorrectas y después llegamos a resultados que no son los más adecuados. Pero muchas veces el resultado o el peor resultado de la observación incorrecta
que no ha sido inspeccionada, muchas veces es el entorno donde vivimos. ¿Has escuchado frases como está muy difícil, no, la economía está muy complicada, no hay seguridad de ningún lado? Todo este tipo de ideas o realidades, ¿no? Y obviamente no es caer en ingenuidad. Pero si tú verdaderamente quieres prosperar, si tú verdaderamente quieres mejorar tus ingresos, si tú verdaderamente quieres mejorar en tu carrera profesional, si tú verdaderamente quieres destacar, lo primero que tienes que aprender a hacer es a estar de acuerdo con lo positivo. E independientemente de en qué lugar tú te encuentres, en qué región o en qué ciudad o en qué país, lo primero que tienes que aprender a observar es aquello con lo que verdaderamente tú estás de acuerdo, aquello que verdaderamente te agrada, aquello que verdaderamente está en sintonía contigo, aquello con lo que verdaderamente tú estás en armonía, en lugar de simplemente entrar en acuerdos negativos de limitación, de carencia, de escasez, ¿no? Acuerdos fatalistas, ¿no? De este tipo, ¿no? Casi, casi apocalípticos. No, no. Independientemente del lugar en donde tú estés, aprende a observar lo positivo, buscar aquello con lo que sí estás de acuerdo, en lugar de solamente seguir la opinión general o el sentir general. Hay un proceso muy, muy simple que tú puedes correr si esto te da sentido. El proceso es muy sencillo, es mira a tu alrededor o observa tu entorno, mira a tu alrededor y observa algo que te pudiera gustar. Y a lo mejor es la naturaleza, o a lo mejor es la vista del lugar en donde tú estás, o a lo mejor es el silencio, la calma, la tranquilidad o la prosperidad del lugar en donde estás, o a lo mejor es el estado de ánimo de tus vecinos porque son muy amigables. O sea, observa a tu alrededor o mira a tu alrededor y observa algo que te pudiera gustar. Simplemente hacer esto y correrlo de una manera repetida, pues te va a ayudar a salirte de cualquier tipo de acuerdo negativo, destructivo, degradante, no cualquier acuerdo que limita o simplemente está creando escasez mental. Pues mira a tu alrededor y observa algo que te pudiera gustar. Y una vez que encuentras un objeto, una persona, una situación, lo que sea que tú encuentres que te gusta, luego después escribe. Describe por qué te gusta, pero descríbelo muy bien, porque esa razón, lo que tú encuentres ahí de por qué te gusta ese objeto, esa persona, ese entorno, esa situación, eso es algo con lo que tú verdaderamente estás de acuerdo. Pueden ser valores, pueden ser principios, pueden ser sensaciones, pueden ser sentimientos, aquellas cosas que verdaderamente están alineadas y en armonía contigo. Pero cada vez que tú te sientas en una mentalidad, en un estado de ánimo negativo y que sientas que no puedes crecer, que sientas que no puedes prosperar en tu entorno, que no hay posibilidades en tu entorno, corre este proceso y te vas a maravillar con los resultados, porque lo que estás haciendo es rompiendo esos acuerdos de sabotaje tácitos, ese tipo de sabotaje que no es comunicado de manera abierta, pero que todo el mundo ya está derrotado antes de empezar. Entonces, corre este proceso y empieza a inspeccionar y a cambiar esos acuerdos para que tengas una realidad más positiva. Soy Raúl Rivera, que tengas un excelente día, que tengas también una excelente semana. Por favor, haz el ejercicio, te esperamos el próximo martes y ya lo sabes, mantente conectado a la zona verde. Nos vemos el próximo martes.